Episodio número 3448. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Y como en cada cierre, al final del programa estaremos viendo todo lo que vimos durante la semana y también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a captar el mensaje de este día, y no solamente de este día, sino de esta semana. Que si hay algo que no hemos entendido correctamente, que tú nos ilustres y que de esa manera nada ni nadie nos impida tener una mejor relación contigo. Que esto también pueda ser una bendición para todo el que nos rodea, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pecado, el evangelio y la ley. No debería sorprendernos que el tema de la ley sea a menudo tan tergiversado y malinterpretado, ya que el gran desafío de Satanás contra Dios giró precisamente en torno a la ley divina. En la época de Jesús, algunos pensaban que él había venido a suprimir la ley, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Con su obediencia perfecta a la ley, Jesús iluminó el hermoso carácter divino y nos mostró cómo es Dios. Sumamente interesante todo esto, y aún más interesante lo que menciona a continuación esta cita del libro Profetas y Reyes dentro del capítulo 38, la luz a través de las tinieblas. Noten lo que dice esta poderosa cita. Solamente podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que dio a Israel fuerza durante el reinado de David y los primeros años del de Salomón. Fue por la fe en la palabra viviente como se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías. Y esas mismas escrituras de verdad, la herencia más preciosa de Israel, apelaba a Jeremías en sus esfuerzos de reforma. Del libro Profetas y Reyes, dentro del capítulo 38, luz a través de las tinieblas. Y al menos debemos comentar brevemente, antes de pasar a las preguntas y luego al repaso,
de lo que dice esta cita, y es en relación a que solamente teniendo la palabra de Dios pudieron David y Salomón vivir fielmente ante los ojos de Dios. Solamente por la palabra de Dios, Elías y Josías pudieron vivir esas reformas, y solamente a través de las escrituras, de esas mismas palabras de verdad, el profeta Jeremías apelaba a Israel en tiempos de reforma. Y hoy en día necesitamos que esa misma palabra sea la que rija nuestra vida, que la ley de Dios, que precisamente es todo el Pentateuco, todo lo que Dios ha dicho, tiene como propósito de llevarnos a Cristo, de ayudarnos a vivir una reforma en nuestros corazones y así tener una verdadera transformación en nuestros corazones. A continuación, las diversas preguntas para luego pasar al repaso. Primero, ¿cómo ve el pecado la cultura popular? ¿Cómo debe responder nuestra iglesia? La cultura popular ve el pecado como algo normal, algo divertido o sin consecuencia. Incluso la llaman libertad a cosas que engañan la vida y alejan de Dios. La iglesia debe responder con verdad y amor, sin aprobar el pecado, pero también sin condenar a las personas. Debemos mostrar el camino de Cristo, ofreciendo gracia, restauración y una vida transformada por el Evangelio. Esa es la respuesta. Interesante cómo ve el pecado la cultura popular y cómo responde la iglesia. Ahora veamos la pregunta. ¿Has visto alguna vez de primera mano cómo el pecado destruye las relaciones con Dios y con los demás? Sí, he visto cómo el pecado rompe la confianza, trae dolor y aleja a las personas de Dios y de los demás. Por eso Dios nos llama a apartarnos de él, o sea, del pecado. Esa es la respuesta a la pregunta número 2. Interesante que vemos varias veces y varias familias que han sido destruidas precisamente por el pecado. Cómo el pecado hace que haya infidelidad, cómo el pecado hace que haya robo, que haya maledicencia, que haya señalamientos, que haya incluso asesinatos. Todo eso es un resultado directo del pecado, cómo golpea la vida de la gente, y no deberíamos ni siquiera de pensar que hay una razón para el mismo. La tercera pregunta: ¿ha resultado fácil o difícil para ti obedecer la ley de Dios? ¿Qué factores han contribuido a ello? A veces es fácil y otras veces difícil. Cuando estoy cerca de Dios y llena de su palabra, obedecer se vuelve más natural. Pero las tentaciones, el orgullo y las presiones de este mundo pueden muchas veces hacer que la lucha sea más difícil. Esa es mi respuesta. Y ya mencionaste ahí varios factores que te han ayudado, sobre todo la relación con Dios. Cada uno de nosotros, mientras más cerca está de Dios, más lejos está del pecado. Y es automático porque es natural que estando en la presencia de Dios no sintamos deseos de pecar. Pero el problema es cuando nos alejamos de Dios y obviamente el enemigo se aprovecha. La siguiente pregunta: ¿en qué confiarás cuando todos tus pecados sean llevados ante el santo y perfecto Dios en ocasión del juicio? ¿En tu cumplimiento de la ley o en la perfecta justicia de Jesús como tu sustituto y representante? Bueno, confiaré en la perfecta justicia de Jesús. Mi obediencia no puede salvarme, solo Cristo puede salvarme. Como mi sustituto y representante, Él puede presentarme limpio delante de Dios.
La salvación es por su gracia y por la fe en Él. Esa es mi respuesta. Y cada uno de nosotros debería dar esa misma respuesta. Es la justicia de Cristo, es su gracia, es su obra perfecta a la que nosotros deberíamos de apelar y no a nuestra propia justicia, porque es como trapos de inmundicia, dice la Biblia. A continuación se nos invita a leer Proverbios capítulo 24, versículos 3, 13 y 14, para responder a la pregunta: ¿cómo puede afectar el conocimiento o la falta de él la relación de alguien con Dios? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos Proverbios capítulo 24 y el versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 24 y el versículo 3. Ahora veamos el mismo capítulo 24, pero los versículos 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Proverbios capítulo 24, versículos 13 y 14. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo puede afectar el conocimiento o la falta de él la relación de alguien con Dios? El conocimiento de Dios va a fortalecer nuestra fe y va a guiar nuestra vida. Pero cuando tenemos falta de conocimiento, esto puede llevarnos al error y alejarnos cada día más de nuestro Dios. Esa es nuestra respuesta. Y a la falta de esperanza, alimentemos esa esperanza con las promesas de Dios. Alimenta tu fe con las promesas de Dios, y la duda se morirá de hambre. Interesante frase que escuché de Omar: alimenta tu fe y la duda se morirá de hambre. Es necesario que alimentemos cada día nuestra fe en nuestro Dios. Haciendo entonces el breve repaso, durante toda la semana hemos visto diversas partes. Específicamente el sábado y domingo estuvimos viendo distracciones y tentaciones, y veíamos lo que nos enseña el desenlace de la vida de Sansón mientras cedió a la tentación. Dice que la vida de Sansón nos enseña que no se puede jugar con la tentación sin tener consecuencias. Esa es una realidad que tú y yo también vivimos: distracciones y tentaciones, pero a todas y cada una de ellas podemos aferrarnos a nuestro Dios y el enemigo tendrá que huir de nosotros. En la parte del lunes estuvimos viendo desafíos en mi relación con Dios, y algunos de esos desafíos tienen que ver con la falta de amor al prójimo. Por eso el que quiera estar firme, la recomendación es: mire que no caiga. No tocar trompeta como lo hacen los hipócritas para ser honrados. O sea, debemos ser humildes ante Dios. No mirar una mujer para codiciarla. No hacer ningún tipo de anhelo o de deseo pecaminoso o lujurioso en nuestros corazones. No juzgar para no ser juzgados. También amar a nuestros enemigos y no enojarnos contra nuestro hermano en el juicio. De ese modo, hablábamos de el amputarse la mano o el pie, extirparse un ojo, como una metáfora de lo odioso que es el pecado, y aunque no es literal, pero sí tiene que ver con cortar el pecado para que nada ni nadie desvíe nuestra relación con Dios. En la parte del martes estuvimos viendo la ley y hablábamos de la definición del pecado según Romanos 3:20 y 1 Juan 3:4. El pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios y su carácter, dañando nuestra relación con Él y también dañando la relación con los demás. La Biblia aquí nos enseña que no debemos desobedecer la ley, porque traerá
condenación, porque va a afectar no solamente nuestra vida humana, sino también que va a separarnos de nuestro Dios. Y que la ley se resume precisamente en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De modo que el amor puede ser definido como lo que es el trasunto, el espíritu de la ley. En la parte del miércoles estuvimos viendo la ley y el evangelio, y ahí vimos lo que dijo Jesús de Mateo 5, 17 y 18 acerca de la ley. Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. También afirmó que mientras existe el cielo y la tierra, la ley seguirá teniendo valor y vigencia. Y al leer Romanos capítulo 3, Gálatas, Filipenses y otros textos, nos dimos cuenta de algunas ideas de cómo no caer en el legalismo. Dice que debemos saber que la salvación no se obtiene por obedecer la ley, sino por la fe en Jesucristo. La obediencia es importante, pero no puede salvarnos, y esto nos va a ayudar a no caer en el legalismo. En la parte del jueves, Saber y Hacer, estuvimos viendo cómo Jesús concluyó el Sermón del Monte en un conmovedor desafío final. ¿Cuál fue ese desafío? Jesús concluyó el desafío diciendo que no solo basta con oír su palabra, sino que debemos también ponerla en práctica. Y para eso utilizó la metáfora o la parábola del que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca. El que lo hizo sobre la arena fue porque lo hizo como le dio la gana. Pero el que hizo lo que fue la construcción sobre la roca, se edificó tal y como se le había instruido. Nuestra vida está infectada por el pecado, que nos separa de Dios. Sin embargo, Dios nos invita a conocerlo y amarlo con toda nuestra mente, corazón y fuerzas. Si lo hacemos, naturalmente amaremos más a Dios y a los demás. Ese amor está plasmado en la ley de Dios, que fue dada para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. La ley de Dios es un hermoso reflejo de su carácter. Cuando entendemos su ley, nuestra relación con Él se desarrolla. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Hemos aprendido que la ley de Dios revela el pecado y nos guía al bien, pero la salvación solo viene por la gracia de Jesús. También aprendimos que el pecado destruye poco a poco la vida y las relaciones, mientras que la obediencia basada en el amor fortalece la fe y el carácter. Jesús también nos llamó no solo a escuchar su palabra, sino a vivirla cada día. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu ley. Pero te pedimos en esta hora que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que no solamente nos llenemos de conocimiento, aunque esto es importante, pero que pongas en nosotros el deseo de ir practicando cada cosa que vayamos aprendiendo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 10, arrepentimiento y perdón. Esta semana hemos abordado la lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Jamás olvidaré
tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.